Vamos hoy a compartir una palabra relacionada con la aflicción, pero básicamente, ¿cómo nosotros podemos superar la aflicción del duelo en tiempos de COVID-19? La verdad es que COVID-19 ha dejado familias separadas, muertes, problemas emocionales, problemas financieros y mucha gente que no ha podido viajar. Y algo que tal vez a muchos de nosotros nos ha impactado es como la pandemia también ha obstaculizado el cumplimiento de planes y proyectos. Muchos planes y proyectos que teníamos para el 2020 quedaron congelados, otros quedaron cancelados. Y todo esto de familias separadas que todavía hasta el día de hoy no se han podido unir, muertes de familiares o de amigos. Todo esto ha impactado en crear en nosotros problemas de tipo emocionales. De hecho, nosotros los vemos a nivel de la sociedad, problemas de tipo emocionales, agresión, rabia y todos estos sentimientos de frustración que están contenidos dentro de nosotros. Muchos de nosotros estamos haciéndonos preguntas y les estamos haciendo preguntas al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué estoy yo en esta aflicción? De hecho, yo quiero mencionar el tema del duelo, no solamente como duelo por la muerte, sino también el duelo por las pérdidas, es decir, pérdidas de tipo emocional, pérdidas laborales, eh, el hecho de perder el control que antes teníamos y que creíamos que lo teníamos, el hecho de tener pérdidas financieras, yo creo que a muchos les ha tenido que afectar y han tenido que hacer su proceso de pérdida. Y el hecho de no podernos encontrar con aquellos que amamos, tal vez a algunos les quedaron planes de vacaciones congelados y proyectos que tal vez no vamos a poder ejecutar en el corto tiempo. Vamos a leer 2 capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 8. Y dice así la palabra de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corintio, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero que ahora que pasemos al versículo 3 hasta el versículo 8, usted subraye ahí en su Biblia cuántas veces aparece la palabra aflicción, tribulación. Quiero que ahí usted subraye las veces que aparece esa palabra, pero también las veces que aparece la palabra consuelo o consolación. Depende de la versión de la Biblia que usted tenga allí, usted puede subrayar cuántas veces aparece la palabra aflicción, la palabra tribulación, la palabra consuelo o consolación. Entonces vamos a leer el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Okay?
Quiero que conserve las veces que ha encontrado la palabra y lo tenga allí. Dios ya está hablando a su corazón. La tribulación siempre ha presupuesto un problema para el hombre. Puede ser una enfermedad, puede ser que en este tiempo también haya sucedido un accidente y algo que nos produce mucho dolor y que tenemos que procesar es que no hemos podido ir a consolar a nuestras familias. Algo que produce mucho dolor en nosotros es tener que aceptar que no podemos viajar para ir a consolar a un amigo, que no podemos ir al sepelio del familiar de un gran amigo, de un compañero o de un hermano de la iglesia, cuando era algo que para nosotros era normal, ¿ok? Entonces ha entrado a nuestra vida ese sentimiento de soledad porque no hemos podido consolar. Pero también a la persona que no ha sido consolada le ha quedado el vacío de no haber recibido lo que estaba acostumbrada a recibir. Ese consuelo, esa cercanía, esa presencia, ¿verdad? Entonces puede ser una enfermedad, no podemos ir a la clínica, no podemos ir al hospital, era muy normal para nosotros ir a la casa, a la clínica, a orar, a ungir a los enfermos. Entonces puede ser una enfermedad, puede ser un accidente, una prueba o puede ser una tentación. ¿Cómo ayudamos a aquellos que están pasando por la tentación para fortalecerlos si estamos lejos de ellos? Puede ser un maltrato, la muerte, no importa cuál sea la tribulación o la aflicción, toda persona atribulada se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que sufrir esta aflicción? La tribulación se hace un gran análisis de este tema en este pasaje donde estamos en este momento, ¿ok? Y quiero que usted ahí pueda inclinar su rostro. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a decirle al Señor, aquí estamos. Necesitamos escucharte a ti. Necesitamos que a través de la palabra tú hables a nuestro corazón, ministres nuestras emociones, nuestro espíritu, Señor. Y también nos ayude, Señor, a renovar nuestros pensamientos. Que tú puedas venir, Señor, en esta mañana y hablar directamente a nosotros. Y que todo lo que hemos vivido y estamos viviendo durante esta pandemia y durante COVID-19, Señor, se convierta en una oportunidad. Pero oramos, Señor, para que aquello que queremos que se convierta en una oportunidad, primero sea procesado. Primero nuestras emociones, nuestros pensamientos, Señor. Primero nosotros podamos procesar esta realidad con todos los argumentos que tú nos das por medio de tu palabra. Y así al salir de este periodo salgamos fortalecidos y en victoria para enfrentar una nueva realidad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero compartir el primer punto en esta mañana. Y este primer punto es una frase bien hermosa que dice, Dios es el Padre, Padre de misericordias. Dios es un Padre. Yo en esta mañana quiero recalcar esa palabra. Dios es el Padre. ¿Padre de qué? De misericordias. Y Él es el Dios de toda consolación. El versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Voy a pedirle a Pamela, ella está aquí, ella tiene la nueva traducción viviente. Voy a pedir a ella que lea este versículo tan importante en la nueva traducción viviente. Adelante, Pamela. Toda alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Y en esta cita aparece la palabra misericordia. Misericordia. Quiero que usted ahí subraye, resalte, depende de los recursos que tenga ahí a su mano, usted pueda subrayar la palabra o resaltar la palabra misericordias. La misericordia quiere decir compasión, piedad y clemencia. Quiere decir mirar a las personas necesitadas y tener compasión y misericordia de ellas.
Vamos a notar aquí que aparece Dios con la connotación de Padre de misericordia. Su naturaleza y conducta hacia nosotros es de la de un padre. En este versículo aparece como un padre. ¿Ok? Él es nuestro padre. Él es un padre misericordioso. Y yo sé que en este momento Él está ahí hablando a tu vida, Él te está abrazando, Él te está consolando, porque Él es un padre de misericordia. La palabra misericordia aquí en este versículo 3 aparece en plural. No dice Padre de misericordia, sino que dice Padre de misericordias. Quiere decir que Dios no muestra misericordia una sola vez. No es solamente el día que yo me arrepiento. Dios muestra su misericordia a nosotros de manera constante. Eso es lo que quiere decir esa misericordia en plural. Es una misericordia que no se derrama sobre mi vida una sola vez. Es una misericordia constante. Así que quiero que eso quede bien grabado en nuestros corazones. Su misericordia es permanente, es constante. Él siempre siente por nosotros lo que un padre siente por sus hijos. Y también aparece la palabra consolación. Aquí, que ya la subrayaste, nota que esa palabra, si estás allí en tu Biblia, aparece 10 veces. En 2 Corintios 1 del 3 al 7 encuentras la palabra consolación 10 veces. Y esta palabra consolación es el mismo término de paraclecos. Quiere decir estar al lado de otro. Consolar es estar al lado de otra persona. ¿Ok? Es aliviar, consolar es apoyar, consolar es dar consuelo, consolar es dar aliento. Siempre hay un significado ahí en esa palabra, porque está la idea en esta palabra consolación, en su origen, en el griego, en el origen de la palabra, aparece la idea de la fuerza. Es como cuando tú apoyas, tú abrazas, tú alivias, tú das consuelo, pero en ese consuelo se transmite fuerza. Es como si tú habilitaras a la otra persona, es como si tú le transfirieras de esa fuerza. Y eso es lo que hace nuestro Padre. Transfiere sobre su iglesia, le da un poder a la iglesia, le da a la iglesia una característica especial y es la de ser una iglesia consoladora. También esta palabra tiene la connotación de fuerza. Eso quiere decir que nos habilita para dar fuerza, pero también tiene la connotación de confianza. La iglesia, nosotros, los que recibimos del Señor consolación, recibimos confianza en Él. El Señor consuela y alivia a la persona, pero al mismo tiempo la fortalece, le ordena, como si le dijera a la persona: sal, sal de tu duelo, sal de tu dolor, sal de ese recuerdo del pasado, de lo que ibas a hacer, de los planes que tenía y enfrenta al mundo. Por eso la palabra consolación es la palabra clave en este texto que hemos revisado en esta mañana. Y esa palabra es la misma palabra que se usa cuando Jesús nos habló del Espíritu Santo. Es la misma palabra en su origen. Por eso Jesús dice que el Espíritu Santo es un consolador. Yo oro en esta mañana para que el Espíritu Santo esté aquí con nosotros, con cada uno de nosotros. Aquí está reunida una iglesia que se va llenando, personas que se van llenando de esa fuerza, de ese poder que solamente nos puede dar nuestro Padre y a través de su Espíritu Santo. La palabra de Dios dice en Juan 14, del 15 al 18, Juan 14, del 15 al 18 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero nosotros le conocemos
porque mora en vosotros, estará con vosotros, no os dejará huérfanos, Él vendrá a nosotros. Entonces nosotros nos pudiéramos poner a pensar, ¿cómo sabemos que Dios es así? ¿Cómo sabemos que Dios es el Padre de misericordia y es Dios de toda consolación? Lo sabemos porque Él envió a su Hijo. Él envió a Jesús a morir por nosotros. Él demostró su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por cada uno de nosotros. Y esa es una verdad que nosotros tenemos en este momento. Es una verdad que tal vez parece rápida, parece algo que hemos escuchado muchas veces y que tal vez entendemos o conocemos, pero realmente eso es una demostración de que Él es un Padre de misericordia. Eso es exactamente lo que Dios hizo. Él dio a Cristo para que muriera por sus enemigos, por aquellos que se encontraban en rebeldía con Él. Y eso nos demuestra que Él es un Padre de misericordia y un Padre de consolación. Y Dios lo hace por su propia naturaleza. Por su propia naturaleza, porque es un padre. Y bueno, yo creo que aquí hay varios que me están escuchando que son padres. Y creo que cuando tú eres un padre amoroso, cuando eres un padre que amas a tus hijos, tú puedes entender lo que tú puedes hacer por un hijo. Tú puedes ponerte a sacar cuenta, ponte a sacar cuenta todo lo que tú haces por tu hijo. Y si tú te sentaras con un cuaderno y un lápiz, te irías de plop todo lo que tú has invertido en la vida de un hijo. Y no solamente cuando inviertes en su universidad financieramente, sino tus pérdidas de sueño, tu cuidado, tu apoyo, y tus hijos pueden crecer y tú sientes lo mismo como cuando están pequeños, porque tú eres un padre, tú eres una madre. Imagínate Dios, esa es su naturaleza. Nos los están presentando como ese Padre de misericordia y Padre de toda consolación. Nosotros podemos encontrar algunos textos bíblicos que nos dan esa fuerza. Por ejemplo, en el Salmo 103, en el versículo 17, dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad. La misericordia de Jehová es desde la eternidad. Salmo 103, versículo 17. Y dice que esa misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Y el Salmo 108, en el versículo 4, dice, porque más grande que los cielos, Salmo 108, versículo 4, dice, porque más grande que los cielos es tu misericordia y hasta los cielos tu verdad. Dios, y quiero compartir esta segunda parte bien interesante, esto sé que es para nosotros, para nuestra vida en este preciso momento. Dice que Dios consuela al atribulado, para que pueda ser un testimonio a otros atribulados. Así que Dios te consuela hoy si tú estás atribulado. Lo hace para que tú seas consuelo para otros que están atribulados. Y el versículo 4 dice, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué? Para que podamos también nosotros consolar. Entonces vas a dar esa misma fuerza, vas a dar ese mismo abrazo. Y entonces tú dices, ¿cómo voy a consolar? Tú que estás ahí pasando tu duelo, tu pérdida, tú te pones a preguntar, ¿y yo cómo voy a hacer eso? Es imposible. Pero dice que Él te consuela en todas tus tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier. Anota esa palabra. Él te consuela, nos consuela en todas. Y luego dice para que nosotros podamos consolar a aquellos que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Y aquí yo quiero decir algo. Yo quiero que tú mires a la persona que tienes allá a tu lado, a los que tienes a tu alrededor. Y yo creo que aquí está diciendo algo con la palabra tribulación. Dice que todos podemos estar atribulados, pero todos podemos consolar. Todos. Mira a la persona que está a tu lado o al frente. Y en esto no podemos pensar que esta persona puede hacerlo, esta no lo puede hacer. Todo el que haya pasado por una tribulación,
todo el que haya sido consolado, todo el que hoy está ahí derramando sus lágrimas, por todo lo que ha perdido, por todo lo que ha sufrido, por todo lo que ha tenido que entregar, por todo a lo que ha tenido que renunciar. Hoy tú estás derramando lágrimas. Hoy tú estás recibiendo consolación por medio de esta palabra. Mañana tú puedes consolar a otra persona en cualquier tribulación. Porque aquí la palabra tribulación en el griego es una palabra que significa estar presionado. Aquí la palabra tribulación significa que la persona está aplastada. La ilustración de esta palabra es como una bestia de carga que queda aplastada bajo una carga que es demasiado pesada. La ilustración de esta palabra es como cuando a uno le colocan una carga, una presión fuerte en el pecho, y esa presión te aplasta a punto que sientes que te vas a morir, a punto que sientes que no la vas a soportar. Eso es lo que significa aquí la palabra tribulación, aplastado. La persona está aplastada y la palabra aparece 4 veces. La persona está atribulada, la persona cree que no va a poder salir de ahí porque está presionada y siente como si se fuera a morir. Yo quiero que Pamela lea este versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leerlo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Ok, entonces Pablo no está hablando solamente de sus tribulaciones. Note que aquí está la palabra nos y todas nuestras tribulaciones. Pablo no está hablando solamente sobre sus propias pruebas, sino está hablando también sobre las nuestras. Dios nos consuela a todos los creyentes. Si tienes una persona allá a tu lado, observa, Dios la está consolando en este momento. Esta palabra es para que hoy recibamos consuelo. Dios no tiene preferencias. Si tú durante este tiempo del COVID-19, durante este tiempo de pandemia, has tenido que renunciar, si durante este tiempo has tenido pérdidas, si durante este tiempo has tenido que redireccionar tus proyectos y tus planes, yo quiero que en esta mañana tú le digas al Señor, consuélame. Yo necesito consolación, porque esa puerta que se ha cerrado, ese proyecto que no se pudo ejecutar, te abrió una nueva oportunidad. Y lo que necesitamos hoy es recibir consolación, es irnos de rodillas, es levantar nuestras manos, llorar delante del Señor, quebrantarnos delante de Él y reconocer que Él nos consuela, pero reconocer delante de Él que estamos presionados al punto que creemos que no vamos a poderlo soportar. Si has tenido una pérdida, si alguien ha muerto, si has tenido que hacer algunos cambios, yo creo que Dios hoy quiere consolarte, porque en algún momento este ciclo del duelo tiene que terminar. El ciclo del duelo tiene que tener un fin. Nosotros no podemos quedarnos ahí por mucho tiempo. Debemos empezar a ver todas las oportunidades que tenemos por delante. No tenemos que soportar una sola tribulación solos. No te quedes solo, no te encierres. No te encierres en ti mismo, comparte. Comparte tu tribulación. Comparte con alguien que ya haya pasado por allí, que tú hayas visualizado cómo la has superado. Y comparte tu tribulación, porque Dios quiere consolarnos a todos. No quiere que te quedes solo, que te quedes allí, que te quedes bajo esa presión. ¿Ok? Él lo controla todo, Él no está lejos, no está distante, no está en un lugar apartado. El propósito de Dios en la consolación es convertirnos en un testimonio para otros. Ese es uno de los propósitos de Dios, que seamos testimonio para otros. Dios nos consuela para que podamos consolar a otros. Dios nos lleva cargados en sus brazos,
en las pruebas para que podamos hacer lo mismo con otros en las pruebas de ellos. Dios nos fortalece para que podamos fortalecer a otros. Dios nos ayuda para que podamos también ayudar a otros. Dios nos alienta para que podamos alentar a otros. Por eso Isaías 40, si puede Pamela ayudarme a leer en la Nueva Traducción Viviente, Isaías 40, versículo 1. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, que dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Isaías 40, versículo 1. Quiero que Pamela lo pueda leer. Consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Y primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11 dice, por lo cual animaos unos a otros. Primera de Tesalonicenses 5, versículo 11. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y también 5:14, ahí primera de Tesalonicenses 5:14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, pero que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Fíjense que hasta para los ociosos en este tiempo, a los que están en este tiempo como perdiendo el tiempo, también el Señor nos dice que debemos recordarle, debemos animarlos, porque este no debe ser un tiempo perdido, ¿ok? Y hay otra frase que quiero compartir, la tercera, dice, Dios usa la tribulación para estimular a otros creyentes. Qué hermoso que la tribulación tiene un objetivo, la tribulación tiene un propósito también. Dios la usa para estimular a otros creyentes. Dice el versículo 6 y el versículo 7, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Yo creo que hoy entendamos que Dios usa las aflicciones para que nosotros podamos ser estimulados a resistir en nuestras tribulaciones. Porque el versículo 7 dice, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también sois en la consolación. Nosotros no solamente estamos en los buenos momentos unidos, también estamos en los malos momentos. ¿Por qué? Porque debemos consolarnos y ministrarnos y ayudarnos unos a otros. Pero ¿cómo podemos consolarnos unos a otros si no hemos experimentado la consolación de Dios en la tribulación? ¿Ok? Y el cuarto frase que quiero compartir en esta mañana dice, Dios usa la tribulación para enseñar confianza. Dios usa la tribulación para enseñarnos confianza. Voy a pedirle a Pamela que pueda leer el versículo 8. ¿Ok? Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. Pablo dice que la tribulación fue grandísima, más allá de las fuerzas. ¿Cuántos aquí hemos pasado tribulaciones más allá de nuestras fuerzas? Aún algunos, tal vez en este tiempo, han perdido la esperanza de conservar la vida. Y dice que él sintió como si estuviera bajo sentencia de muerte. Pensó que iba a morir. ¿Por qué Dios permitió que su querido siervo Pablo, atravesara esta tribulación? Es como si hoy pensáramos, ¿por qué a mí, si yo he sido su querido hijo, yo he estado cerca a él? Hay razones para que Dios permita esto. La tribulación le enseña al hombre que él no puede salvarse a sí mismo. Si él desea ser salvo, tiene que confiar en Dios. Por consiguiente, la tribulación nos enseña
que no somos autosuficientes. Yo quiero que tú ahí puedas escribir en el chat algo que Dios te esté hablando en este momento y que pueda ser de consolación para alguien que está aquí conectado ahora. Y tú puedas escribir una frase y tú puedas decir, nosotros no somos autosuficientes. Ok, Dios permite la tribulación para enseñar una confianza diaria en la liberación. Dios siguió liberándolos a ellos, amén. Y por eso en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, Primera de Corintios 10, versículo 13 dice que no ha venido una tribulación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que Él dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Él nos libró, dice el versículo 10 de 2 de Corintios 1, dice el versículo 10, el cual nos libró y nos librará y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. ¿Ok? Y voy a concluir. Algunos de nosotros estamos esperando esa palabra. Vamos a concluir. Pero quiero concluir con esta frase que dice, Dios usa la tribulación para enseñar la oración y la acción de gracias. Porque cuando salimos de esa situación, podemos decir gracias. Gracias porque salimos fortalecidos. Gracias porque salimos con una nueva expectativa. Yo oro para que cuando termine este tiempo, todos nosotros salgamos con nuevas expectativas, salgamos fortalecidos, salgamos con nuevos sueños, porque esta es una gran lección sobre la tribulación y la oración. Las oraciones de los creyentes nos ayudan. Pablo dice aquí que definitivamente que las oraciones de otros nos ayudan, porque él lo dice aquí en el versículo 11 de Primera de Corintios capítulo 1, dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Quiero que Pamela lo lea en la Nueva Traducción Viviente. Y ustedes nos están ayudando al orar por nosotros. Entonces mucha gente dará gracias porque Dios contestó bondadosamente tantas oraciones por nuestra seguridad. Y Pablo dice, es una oración conjunta. Es la oración de todos. Es que tú ores por mí y yo ore por ti. Es que tu tribulación me duele, pero también a ti te duela la mía. Es que a mí me duela lo que tú estás viviendo. Yo quisiera ayudarte, quisiera darte más. De igual manera, también tú sientas lo mismo por mí, por tu hermano, por tu hermana. Quisieras darle más. Quisieras empoderarlo de eso que Dios te ha dado a ti. Y Pablo está diciendo, como dice Romanos 15, versículo 30, ruego, hermanos, por esa misericordia, por ese amor, que nosotros podamos orar los unos por los otros, orar los unos por los otros, apoyarnos. Dice Efesios 6, 18 lo mismo, que oremos uno por los otros con toda oración y súplica en el Espíritu. Y Pablo reconoce que es la unidad, que es la oración conjunta, que es la oración de los unos por los otros.